Por estos días el Congreso discute el proyecto de ley que le otorga facultades al presidente Juan Manuel Santos y a su gobierno para excindir y crear ministerios, pero también tiene un componente que permite unas facultades extraordinarias para suprimir, liquidar, crear, fusionar entidades del Estado. Hoy nos acompañan en este programa tres sectores muy importantes en la dinámica, podríamos decirlo, del Estado. Hoy nos acompañan a este programa para debatir estas facultades y debatir el alcance que tiene el hecho de que el Congreso de la República se despoje de su responsabilidad y le entregue a partir de este proyecto de ley unas facultades que por Constitución y por distintas sentencias no le son dables al Congreso de entregárselas al Gobierno Nacional. El día de hoy están con nosotros la presidenta del sindicato del DAS, Francilena Villegas. Igualmente nos acompañan Alberto Pardo, que es el presidente del sindicato del Instituto de los Seguros Sociales, y también está con nosotros el señor Diego Arias, quien a su vez es el presidente del sindicato del IMPEC. Diego viene manifestándonos aquí en el Congreso la enorme preocupación. Estamos hablando del IMPEC. El IMPEC es la entidad que se encarga de custodiar a cerca de 100.000 internos que se encuentran hoy en las cárceles de Colombia. Y Diego nos ha venido insistiendo que en una posible reestructuración o liquidación del IMPEC, pues habría una afectación no solamente a los internos, sino que además de eso habría una afectación hacia los trabajadores y naturalmente hacia la política penitenciaria. Diego, muchas gracias por estar aquí y queremos con ustedes medir el impacto también que tienen estas facultades que el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos está solicitando para reestructurar todo el Estado y obviamente estas entidades que traemos hoy como modelo y como ejemplo de la forma unilateral como el presidente Juan Manuel Santos quiere reestructurar, liquidar y naturalmente generar masacres laborales. Diego, muchas gracias. No, a usted, senador Alexander López, en nombre de las 18.000 trabajadores y trabajadoras que hacemos parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al igual que de sus familias, por este espacio en el canal del Congreso para poder expresarles a todos ustedes lo que está sucediendo con el tema de las facultades extraordinarias que está pidiendo el presidente de la República. Lo primero que hay que advertir, senador Alexander, es que al otorgar estas facultades extraordinarias al presidente de la República se le da la posibilidad, obviamente, de reestructurar, liquidar, escindir establecimientos como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y la afectación de esas medidas que pueda tomar el gobierno nacional, pues obviamente van a afectar a los trabajadores que hoy hacemos parte de esa gran familia IMPEC y todo lo que obviamente llevaría esa masacre laboral. Esta sea una oportunidad también para pedirle al Senado de la República el revisar profundamente las facultades que le quieren entregar al presidente de la República para obviamente entrar a determinar cuál va a ser la nueva estructura administrativa del orden nacional. Se habla de que el Instituto Nacional Penitenciario tiene algunas falencias y algunas dificultades en torno obviamente a lo que es su administración. Nosotros los trabajadores, representados en la Federación Nacional de Trabajadores del Sistema Carcelario, que agrupa obviamente la mayoría de las organizaciones sindicales que hoy hacemos el trabajo de defensa de los derechos humanos en el sistema carcelario, estamos manifestando que al entregar estas facultades extraordinarias al Congreso de la República, al presidente de la República, estamos obviamente permitiendo que el gobierno elimine una facultad esencial del Estado, que es obviamente la custodia y la custodia y la resolución de los internos que hoy en día se encuentran en nuestras cárceles colombianas. Es entregarle, obviamente, a partir de una liquidación del Instituto Nacional Penitenciario, unas facultades que le son innatas al Estado, como es obviamente la resolución del interno, a posibles entidades privadas o a quien haga sus veces en el caso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Nosotros hicimos una negociación con el gobierno nacional a través de la OIT, de una comisión de alto nivel que llegó de Ginebra, en el sentido de que cualquier proyecto que se llevara al Congreso de la República para que fuera reestructurado, escindido o liquidado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, debía ser primero llevado a la OIT y obviamente revisado por parte de los trabajadores, o por menos darle la posibilidad a los trabajadores. Ese primer punto de esa acta de conciliación o esa acta de negociación que hicimos con el gobierno y con la OIT por parte del gobierno no se ha cumplido hasta el momento.
Se habla de entregar unas concesiones a unas cárceles en concesión por la falta de presupuesto que el gobierno tiene para la construcción de nuevos establecimientos. El tema del Instituto Nacional Penitenciario, con esas facultades obviamente que se le piensan entregar al Ejecutivo, va a generar proyectos o va a generar situaciones, por decir algo, que pueden atentar obviamente no solo contra los trabajadores del instituto, sino también con la población que en este momento se encuentra detenida en los centros de reclusión. Hay un modelo que están tratando de revisar, es el modelo chileno del sistema carcelario en Chile y que se quiere implementar en nuestro país. Ese sistema chileno es obviamente entregarle la concesión de la construcción de establecimientos carcelarios y obviamente la administración de los centros carcelarios a entes obviamente privados para que de esa manera pueda obviamente quedarse en esos establecimientos y llevar a cabo esa función esencial del Estado. El caso Chile, por decir algo, que era un tema para evitar el hacinamiento, que hoy por hoy tenemos más del 23% de hacinamiento en nuestros establecimientos carcelarios. No se dio ese resultado que se buscaba con ese tipo de concesiones, el tema de violación de derechos humanos, el tema de garantías para los funcionarios y demás, no se dio con esa concesión que se quiere obviamente implementar en el Estado colombiano. Así pues que, en conclusión, las facultades extraordinarias que se le piensan entregar al presidente de la República por parte del Congreso, a pesar de violar presupuestos constitucionales enmarcados dentro de las sentencias hito de la Corte Constitucional, sobre todo en la parte que tiene que ver con el contenido material de esas disposiciones que se deben entregar, vulneran cierto tipo de presupuestos, como es la modificación que se tendría que hacer al Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 del 93, prohibición taxativa que tiene la Corte Constitucional en sus sentencias, y obviamente la modificación de disposiciones internacionales que hacen parte del bloque de Constitución Alexander, en el sentido en que hay reglas mínimas de tratamiento al recluso que exigen que las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios deben ser resocializados por un personal idóneo, capacitado en una escuela penitenciaria especializada y que obviamente deben ser servidores públicos que tienen esa función esencial del Estado que no debe ser privatizada, que no debe ser entregada en concesión y que no debe ser obviamente liquidada porque sería una masacre laboral de una situación pues que nunca se había visto en el país. Bueno, Diego, tenemos entonces una realidad que hoy el país no conoce. Los grandes medios de comunicación no transmiten cada una de estas particularidades que podemos presentar aquí a través del canal del Congreso. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y regresamos con la segunda parte de este programa que tenemos en relación a las facultades extraordinarias y a la creación y extinción de unos ministerios según el proyecto de ley número 166 Senado. Martes 15 de marzo entonces 3 de la tarde, Plaza de Bolívar. La convocatoria, sí. Martes 15 de marzo en la Plaza de Bolívar, martes 15 de marzo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, una gran concentración de trabajadores estatales, pero también trabajadores del sector privado y pensionados, porque estamos hablando pues de una afectación de manera grave de los trabajadores del Estado. Diego, su impresión sobre esta situación tan grave que hoy tenemos. Sí, señor Alexander, yo le quiero decir que una de las manifestaciones del gobierno en cuanto al tema del INPE es el tema que ellos han manifestado de corrupción. Pero quiero decir algo en ese tema, señor Alexander, y clarificarle al país lo siguiente. Los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que somos los que cumplimos la función esencial, no licitamos, no construimos cárceles, no entregamos manillas, no hacemos traslados, no damos beneficios administrativos, no tenemos injerencia directa sobre la administración del presupuesto que hace parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Por el contrario, somos los trabajadores y los funcionarios en el nivel salarial y el rango de los empleados del Estado más mal remunerado. Un funcionario sale con una pensión de 600.000 pesos. Tenemos obviamente una escasez que prácticamente es, por no decir mínima, en temas que tienen que ver con bienestar social y capacitación. Tenemos una carrera administrativa estancada. Tenemos unos profesionales que ascienden a los 1.200 en todas las profesionales y con una vertiente de posibilidades enormes para la administración del sistema. Y no nos han permitido obviamente el ascenso y no nos han permitido la administración del instituto. Entonces, yo no creo que la excusa para entrar a liquidar o escindir o eliminar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sea que la corrupción ha permeado obviamente el instituto. Yo creo que es política de Estado en temas de administración, de politización del instituto, lo que hoy por hoy se ve como el tema de corrupción. La guardia es una guardia buena, es una guardia trabajadora, es una guardia en condiciones muy difíciles de trabajo que le ha dado todo de su vida para que ese instituto esté hoy por hoy como uno de los mejores institutos de Latinoamérica y como ejemplo obviamente en sistemas carcelarios. Diego, es más,
Yo he visitado las cárceles en Colombia. La gran mayoría de cárceles de Colombia las he visitado y prácticamente los guardianes están también presos. Porque los guardianes entran a su turno, como normalmente se establece, y no pueden salir sino 12 horas después. En algunos casos, cuando no tienen el suficiente personal, tienen que inclusive pasar 24 horas al interior de una cárcel. O sea que ellos de manera indirecta, los guardianes están también sometidos a un régimen penitenciario o sometidos también a una cárcel, pues como parte del esfuerzo. Esto no es fácil, entonces no puede ser que liquide una entidad de estas y respetando los derechos de los trabajadores. En el caso del DAS, funcionarios que se han jugado la vida, o lo que vimos con el Seguro Social, donde miles y miles de trabajadores, médicos, enfermeras, motoristas, salvaron tantas vidas en este país. Y el argumento no es que esas entidades están comprometidas con la corrupción. Ojo, no son los funcionarios de abajo, son los altos dirigentes, los directores, los presidentes de estas entidades los que han permitido y han convivido con la corrupción. ¿A qué me estoy refiriendo? A los gobiernos que han manejado mal estas instituciones, la han manejado con politiquería, con corrupción. Lo decía ahorita Diego, lo ha dicho Francis, los contratos no los hacen los trabajadores de abajo, el guardián. O sea, las malas decisiones que se tomaron en el Seguro Social no las hacía un médico, ni las hacía una enfermera, o las hacía un camillero. Las decisiones las dieron desde los gobiernos. Y hoy los gobiernos se lavan las manos masacrando a cientos de trabajadores.